Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche, tercer aniversario de Rompeviento, vamos a estar conversando con el doctor Víctor Quintana sobre Ay Chihuahua. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en la Contracorriente, como les decíamos, de plácemes, porque se celebra el día de hoy el tercer aniversario de este proyecto de comunicación que entra además a una nueva etapa. Y para celebrarlo nos acompaña el doctor Víctor Quintana. Víctor es doctor en sociología, profesor universitario en Chihuahua, asesor de movimientos campesinos. Ha trabajado muchos años en educación popular, ha sido legislador de oposición y es un gran conocedor de su estado, Chihuahua. Ay, Chihuahua. Víctor, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme, una felicitación a Rompevientos por su tercer aniversario y pues me da mucho gusto estar aquí por segunda vez. En julio estuvimos aquí también y ahora me da mucho gusto estar. Hablando sobre la famosa reforma del campo. La reforma del campo que no llega, ¿no? Bueno, que sí llega. Por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, sí. Oye, Víctor, Chihuahua ha estado en el centro del debate nacional, generalmente por más malas razones que por buenas, ¿no? El problema de la violencia en Ciudad Juárez, los feminicidios. El gobernador. El gobernador y los problemas de corrupción. Sí. Y últimamente se ha querido presentar como un modelo de solución del problema de la violencia. Pero curiosamente, mientras se nos dice que ahí se construyó una experiencia fundamental para resolver el problema del tráfico de las drogas, pasan hechos muy dramáticos como el reciente en donde un grupo de niños secuestran a otro niño y lo acaban asesinando. ¿Por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó y cómo explicar esto? Sí, con gusto te lo cuento, bueno, no con gusto, con dolor, pues, lo contamos. Mira, ahora en el mes de mayo, alrededor del día 13 de mayo, en una colonia alejada del centro de Chihuahua, que de hecho ya está en un municipio conurbado, que se llama Aquiles Cerdán, Santa Eulalia, donde se fundó originalmente la ciudad de Chihuahua, en una colonia de esas colonias nuevas, de urbanización nueva, casas de interés social, que se llama Laderas de San Guillermo. 2 niños y 2 niñas, bueno, 3 niños y 2 niñas, perdón, entre 11 y 15 años, secuestraron, se llevaron a un menor de 6 años, el niño Christopher. Está ya en las laderas de los cerros, como dice el fraccionamiento. Entonces hay muchos arroyos que bajan de los cerros. Entonces al lecho seco de un arroyo, no es cierto que estaban jugando al secuestro. No es cierto. No es cierto. Ellos se lo llevaron, lo amarraron, lo torturaron y lo mataron. Ahí. No como un juego. No como un juego. No era un juego que pues le hicieron una serie de cosas que poco se habla. Por ejemplo, le sacaron los ojos.
le sacaron los ojos y luego lo echaron en una grieta ahí junto al arroyo y medio lo cubrieron ahí con un poco de pasto seco y todavía le echaron un perro muerto encima. ¿De película de terror? De película de terror. Bueno, yo creo que no hay películas de terror que... Hay muchas películas de terror con computadoras, pero una película de terror que narrara esto sería suficiente como para llamar la atención. El niño tenía 6 años y hijo de, bueno, una madre que quedó viuda hace un año con un hermanito de 3 años con discapacidad. ¿Por qué hicieron esto? Mira, ahí está el gran problema. Yo digo que los niños que mataron a Christopher ya estaban muertos cuando lo mataron. Porque yo siento que ha habido un proceso social de deshumanización de la niñez, de inoculación del virus de la violencia en los niños, de la cultura de la violencia, que hace que lleven a perpetrar este tipo de crímenes, ¿no? Laderas de San Guillermo, yo estuve ahí 15 días antes. Es una colonia como todas esas colonias yo diría, del nuevo proletariado, de casas de 6, 7 metros de frente, 40 metros cuadrados de construcción. Son varias unidades donde las mamás tardan, o los papás, hora y media en llegar a su centro de trabajo, en pésimo transporte urbano, o llenos de vehículos casi chatarra que la gente utiliza mejor para trasladarse a su centro de trabajo, con muy malos servicios urbanos, con una vigilancia policíaca muy deficiente porque no es la policía de la ciudad de Chihuahua, sino es la policía de Aquiles Cerdán, una población antigua que tenía 2,000 habitantes, un municipio que tenía 2,000 habitantes y de repente tiene 30,000, porque construyeron varias unidades habitacionales y el presupuesto del municipio no se ha incrementado en el mismo nivel, entonces está totalmente rebasado para garantizar la seguridad pública. Condiciones de precariedad, de hacinamiento, de falta de servicios. De falta, deficiencia permanente de servicios, no hay guarderías. Es más, en Laderas de San Guillermo no hay escuela primaria. Los niños tienen que trasladarse a las colonias aledañas de escuela primaria. Kilómetros, caminando. Eso es el ambiente. Bueno, muchas madres solteras o muchas madres solas, muy mal pagada la gente. La mayor parte de la gente que vive ahí trabaja en la industria maquiladora. Son trabajadoras de las plantas de ensamble. De ensamble ganan que 700, 800 pesos por semana. 700 pesos por semana, es lo más corriente ganar. Te digo, no hay ningún servicio social, de guarderías, estancias infantiles, centros de atención a las adicciones. No hay nada de eso. Y una policía, que digo, totalmente rebasada. Entonces, esto genera muchos niños que se quedan solos, porque su mamá se va a trabajar, o se quedan encerrados en su casa. Esto es la imagen que ves en muchas colonias populares de Ciudad Juárez o en muchas colonias populares de Chihuahua. Niños sin la presencia paterna. Exactamente. En hogares rotos. Sí, con las redes sociales, redes familiares destruidas. Porque las familias que se van a vivir a Laderas de San Guillermo, porque consiguieron una casita nueva, vivían antes en las colonias de la primera periferia de la ciudad de Chihuahua, o vivían en las colonias viejas de Chihuahua. Pero tenían que pagar renta. Que pagar renta, estaban de arrimados con la suegra o con la mamá. Entonces de repente se van para allá, pero ahí casi todas las familias son familias jóvenes, no está la tía, no está la abuelita que cuida a los niños, se quedó en la parte más antigua de la ciudad,
Entonces, las redes sociales son muy precarias. No hay esas redes familiares que protegen. Y esto genera pues, también descuido de los... O sea, lo que le llama Clarita Hussman, la economía del cuidado, ¿sí? La socialización de los niños, la transmisión de los valores, el contarles las tradiciones, el acariciarlos incluso, no se da. Está a la mínima expresión. O sea, los niveles de expresión de afecto y de cuidado están absolutamente reducidos a su mínima expresión. A su mínima expresión, porque llegan los... Mira, me decía una señora, que es la dirigente de Morena ahí, en esa colonia precisamente, me decía, mire Víctor, no nada más es el ambiente, dice, también usted ve a los niños de 4 o 5 años jugando después de las 10 de la noche en la calle. ¿Por qué? Dice, porque las mamás llegan cansadas, agotadas, y se meten a ver la novela. Entonces, pues, ¿qué ganas, qué energía van a tener de estar conviviendo con los niños y revisándoles la tarea? Lo que quieren es distraerse un poquito para volver a levantarse a las 5 de la mañana al día siguiente. Hace un momento, Víctor, nos decías que los niños, jóvenes que asesinaron a este pequeño estaban ya muertos y sí. que la violencia había entrado dentro de ellos, los había devorado. Tú escribías hace ya unos cuantos años, cuando estaba la violencia en Ciudad Juárez en todo lo suyo, la historia de una librería, no recuerdo si es la librería de Ciudad Juárez o en Chihuahua, que había puesto un letrero que decía, si es cierto que la letra con sangre entra, entonces el gobierno de Felipe Calderón va a ser recordado como el que combatió el analfabetismo, ¿no? Sí, más o menos así, decías. Así decíamos, sí. O sea, ese es el clima de... Sí, la cultura de la violencia que yo le llamo. Y mira, indudablemente, mira, un dato para comenzar. La guerra contra las drogas ha causado 24,000 huérfanos en el estado de Chihuahua. O sea, en Chihuahua hay 24,000 huérfanos por la guerra contra las drogas. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa con el dramatismo de esta cifra? Sí. Y los invitamos, amigos, a que continúen con Ay Chihuahua. Regresamos dentro de muy breves instantes. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron cómo Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? $4.4 millones diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora.
Estamos ya de vuelta en la Contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. Ya les dijimos, estamos de fiesta, tercer cumpleaños del canal que ha sido posible por el esfuerzo de un equipo espléndido de compañeros que permiten que cada día llegue la programación ahí hasta la pantalla de ustedes. Al rato partiremos un pastel para felicitarlos. Y estamos conversando con Víctor Quintana. Nos estaba narrando el dramatismo de la violencia en Chihuahua. Nos fuimos al corte cuando nos decías que había 24 mil huérfanos de la guerra contra las drogas. ¿Dónde están esos niños? ¿Quiénes son? No hay ningún programa oficial. Mi hija trató de hacer una investigación sobre el fondo que se instituyó para los huérfanos de esta guerra. No pudo hacer nada porque no hay datos. ¿A quién se le ha dado? ¿Cómo se han atendido? No existe nada. Hay un descuido total del Estado mexicano, porque no yo puedo decir el gobierno de Chihuahua, pero pues sí, pero es un descuido del Estado mexicano. Fue el Estado mexicano quien lanzó esta ofensiva contra las drogas. Entonces, a estos 24,000 niños nadie los está atendiendo. Ese es un aspecto importante. Están regados con algunos parientes. Están regados con algunos parientes, o quién sabe te dónde. quedaron con la mamá nada más. Pero entonces el clima de la violencia sigue. Sigue, por supuesto. Y ahorita te voy a platicar otro acontecimiento. Este tiene cierto cariz positivo ante esto. Entonces, mira, 24,000 niños que no tienen ni... Chihuahua, de acuerdo al informe de UNICEF sobre la infancia, andamos entre el doble y el triple nacional sobre el número de muertes violentas de niños y adolescentes. Primer lugar nacional en muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Tienes idea más o menos de qué cifra estamos hablando? Andamos como en niños y adolescentes, en niños, como en 9.2, ¿sí? 9.2 por cada millar. De niños. Por cada 100,000. Por muertes violentas. Por muertes violentas, el triple de la... ¿Pero quién puede querer matar a un niño, Víctor? Pues es que muchos niños mueren por ejemplo, a fines de abril hubo un enfrentamiento muy fuerte en el municipio de Urique, un lugar que se llama Tubares. En la Tarahumara. En la Tarahumara, ya en el límite con el municipio de Choix, en Sinaloa. Llega una avioneta de Choix, precisamente, a sacar a una familia de la comunidad y derriban la avioneta y mueren 2 niños. Así son casos como ese. ¿Pero por qué derribaron La avioneta la derribaron porque ahí iba gente supuestamente del cártel contrario. Un asunto de drogas. Un asunto de drogas. ¿Sí? O sea, gran parte de esto son daños colaterales, entre comillas, de la guerra contra las drogas. Y eso acaba de pasar. Eso acaba de pasar. Pero sí, no pero se suponía que había un plan ejemplar ya. No, incluso te voy a decir, el gobernador acaba de inaugurar un museo en la ciudad de Chihuahua, que es el museo, le llamamos de la ignominia. La sociedad civil ya lo clausuró simbólicamente. Es un museo lleno de descabezados, de torsos humanos, de sangre, y dice el gobernador Duarte que eso lo hizo para que la gente se acuerde cómo estaba antes Chihuahua y cómo él ha logrado sobrepasar ese momento. Es un museo en pleno centro de la ciudad de Chihuahua. ¿Y quién va a ese museo, Víctor? No, pues nadie. O sea, hay una gran indignación ciudadana ante esto. Es que es increíble. Es increíble. Es el Museo del Horror. Es el Museo del Horror. Y es más horror cuando tú ves que esas cosas siguen, Luis. O sea, sí. Esta historia que nos cuentan de que las muertes violentas ya desaparecieron del Estado, no es cierto. No es cierto, por supuesto que no es cierto. Ya no hay
el paroxismo que hubo en 2010, 2009, 2010. Villas de Salvarcar. Villas de Salvarcar, pero te voy a contar otra historia. Pues nada más para terminar con los niños. Esa cultura de la violencia es que los niños juegan a ser sicarios, juegan a ser capos, los niños. Juegan a que secuestran gente. O sea, ya no son policías y ladrones o indios y vaqueros, por lo que seguramente jugaba Lorenzo Córdoba de chico o algo así, ¿no? Sí, exactamente. No, y además como no les gusta perder, pues son sicarios, porque son los que le ganan a los policías. O sea, los niños quieren ser sicarios. Quieren ser sicarios. Mira, en un arranque que me parece a mí muy infantil, el presidente municipal de Chihuahua, ya desde el anterior, prohibieron los narcocorridos, que se interpretaran públicamente los narcocorridos. Entonces van los grupos, de la onda grupera, van a los palenques y pues tienen prohibido cantar narcocorridos. Entonces la gente se los pide, los narcocorridos, pero de los más sangrientos. La gente se los pide. Entonces mira, la cultura del narcocorrido, el grupo, gente como el Commander, todo ese ambiente, toda la nota roja, incluso este museo, forma parte de esa cultura de la violencia que está bien inoculada. No, ¿de qué platican los adultos? Que han visto, mira, los niños de 7 años no han visto más que violencia en Chihuahua. No hay otro horizonte. ¿Sí? Así como tuvimos como 8 años de sequía y dicen que los sapos que nacían no sabían nadar porque no conocían el agua. ¿Sí? Ahora hay niños que no saben nadar en La Paz porque no conocen más que la violencia. Tomando en cuenta que la violencia comienza en 2008, hay niños de 7 años que solo han bebido eso. Y otros que desde que comenzaron su uso de razón no han visto más que violencia, Luis. Esa es la cultura de la violencia, que se va comunicando entre ellos. Una violencia, Víctor, asociada al narco, asociada a la delincuencia común, a la policía, a las policías municipales que extorsionan, que torturan, en connivencia con los narcos, a una corrupción gubernamental que maquilla. No tan bien como me maquillaron a mí ahorita, que maquilla las cifras de la violencia. ¿Sí? Se ha hablado de Guerrero como un narcoestado. ¿Se puede hablar de Chihuahua como un narcoestado? En muchos aspectos sí, fíjate, en muchos aspectos sí. Lo que pasa, hay algunas diferencias, yo veo, ¿no? En Chihuahua tienes un nivel de urbanización mucho más alto que en Guerrero, ¿sí? Y como quiera que sea, las ciudades hay más visibilidad, hay una clase media más fuerte también, ¿sí? Más vinculación con la economía norteamericana, y esto te hace que se disminuya un poco, pero la violencia en la periferia de Chihuahua, y periferia no nomás es la Sierra Tarahumara, sino en la periferia de las ciudades sigue siendo tremenda. Chihuahua fue conocido por los feminicidios. Sí. ¿Terminaron ya? No han terminado, ya no somos el primer lugar nacional, pero esto no significa que los homicidios... Se siguen matando a mujeres jóvenes. Sí, siguen desapareciendo. Con saña. Las desapariciones forzadas, mira, nada más en mi tierra, en Ciudad Cuauhtémoc, que es una ciudad, un municipio de 130,000 habitantes, tenemos de 2011 a la fecha, Luisa, más de 300 personas desaparecidas. 300. Sí. Hombres y mujeres, hombres jóvenes. Y mujeres. Sobre todo hombres jóvenes. Sobre todo hombres jóvenes. En el estado de Chihuahua, en esa época, más o menos 1,300, 1,400 desapariciones forzadas. Todo esto documentado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM, en Chihuahua. ¿Esto qué me dice a mí esto? Que cambiaron de táctica el crimen organizado. Si en Cuauhtémoc, que esas 300 personas desaparecidas, tú las contabilizaras como muertes, Cuauhtémoc tendría uno de los primeros lugares nacionales en número de homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Pero como no están desaparecidos, como los cuentan como desaparecidos, pues no se calienta la plaza. O sea, el crimen organizado mejor desaparece ya en algunos lugares que
matar directa e inmediatamente, porque no se les calienta tanto la plaza. Y las desapariciones forzadas no son visibles, no son una tragedia que publiciten las familias, que sufren en silencio. Entonces, todo esto definitivamente nos está llevando a decir la violencia que dice el gobernador que desapareció no es cierto. No es cierto. No. ¿Cómo puede entonces vender eso a nivel nacional e internacional? Pues él lo puede vender porque quiere vender todo, ¿no? Lo que pasa es que quién se lo quiere comprar. Te voy a contar un acontecimiento del 29 de marzo. De este año. De este año, que nos habla de cómo están las cosas. Hay un poblado en el municipio de Uruachi. Es un municipio limítrofe con Sonora, Ajá, de donde era originario Víctor Hugo Rascón-Banda. ajá, el dramaturgo El dramaturgo famoso. famoso. Hay un poblado que se llama El Manzano. Tiene unas 40 familias más o menos, poblado en la sierra, y el gobernador Rarámuri de ahí, es un poblado de rarámuris, pero yo diría muy asentados en su cultura, pero al mismo tiempo como muy dialogantes con la otra cultura y con sus vehículos y siembran, etcétera, ¿no? Y en ese poblado hay una telesecundaria. El dirigente de ahí local, que estuvo mucho tiempo en una organización no gubernamental que dirige la Peti Guerrero, que tú conoces, que se llama CONTEC, ¿sí? Cruz Sánchez, de origen rarámuri, es el dirigente de ahí de la comunidad. En el mes de febrero le asesinaron a un hijo en un retén de los narcos, que es lo que más encuentras en la sierra de Chihuahua. Ahí le asesinaron a un hijo, tiene otro. Y los muchachos, y bueno, todo mundo escuchó que iba a llegar una gavilla de sicarios para llevarse a los jóvenes. Práctica común en los lugares más remotos de la sierra de Chihuahua. Hay levantones. Levantarlos para reclutar. La leva. La leva. Y los chavos de la telesecundaria dijeron, nosotros queremos seguir estudiando y seguir con nuestras familias cultivando la tierra. Nosotros ni nos vamos, ni nos dejamos que nos lleven. Primero muertos. Y se armaron. El día 29 de marzo, 29 de marzo, creo que fue domingo, a la 1 de la tarde, llegaron la banda de sicarios y empezó la balacera. La balacera duró 7 horas. 7 horas. 7 horas. Una balacera, una batalla en una toda batalla, forma. en toda forma. Y te lo digo porque tiene teléfono satelital, Cruz Sánchez, el dirigente, y empezó a hablarle a los contactos, a nuestros amigos en Chihuahua. Oye, llegaron los sicarios. Y me dicen 2 compañeros del Barzón, dice, Víctor, se oía la balacera en ese momento. Se oía la balacera. ¿Cómo cuántos cartuchos se dispararon? 50,000. 50,000 cartuchos. 50,000 cartuchos. Han contado 25,000 del otro lado y 5,000 del lado de los muchachos, digo yo, que tuvieron que defender su derecho a la educación a balazos. ¿Y el saldo de muertos y heridos? No se sabe del saldo de los maleantes, y del lado de las familias, otro hijo de Cruz resultó herido de una pierna. Duró 7 horas el enfrentamiento. Se le llamó a la PGR, que no quiso intervenir. O sea, los agentes de la PGR iban a estar, los pocos que hay, iban a ser aniquilados inmediatamente. Se le llama a la zona militar, ¿sí?, que está en San Juanito, no es tan distante de ahí. Después de varias horas que no llega el ejército, le dicen, ¿qué pasó? Estamos esperándolos. Entonces, aquí estamos en el Manzano y no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Estaban en el Manzano, municipio de Eurique. Muy conveniente.
¿Qué te parece, Víctor, si vamos a una pequeña pausa en este dramático relato que nos estás haciendo? Y a ustedes, amigos, los invitamos a regresar en muy breves instantes para seguir con este ¡ay, Chihuahua! ¡Qué dolor! No se vayan. Regresamos ya a Contracorriente, estamos conversando con nuestro gran amigo Víctor, Gracias. ¿no? De muchos años ya. Muchos, 30 años. 30 años. 30 años, sí. Víctor, nos has explicado una dinámica donde por un lado avanza una violencia aparentemente irracional, aunque Sí. nos has descrito también el contexto en el que surge y que le da inteligibilidad. Pero también nos acabas de contar una historia de resistencia de una comunidad indígena que decide enfrentarse al mundo del narco, utilizando también la violencia, porque es la única manera de resistirlo, ante el vacío de las autoridades. ¿Hay otro tipo de experiencias de esta naturaleza? No necesariamente que se hayan agarrado a balazos con los narcos, pero que hayan sido capaces de la población de defenderse. Pues mira, yo pienso que una experiencia muy interesante, no de resistencia armada, pero de una resistencia comunitaria muy fuerte,
se da en Baquiachi, municipio de Carichi. Otra vez con Tarahumaras. Hay rarámuris, sí, rarámuris, que asesorados por una abogada valerosísima de origen ñañú, Estela Ángeles, la licenciada Estela Ángeles, y apoyados por los sacerdotes de Carichi, de la misión, recuperan 11,000 hectáreas de terreno en varios juicios agrarios, invadidas por los ganaderos del municipio vecino de Nonuava. Ahí ha sido una lucha de organización comunitaria y de utilización de los mecanismos legales muy interesante. Y han ido ganando todos los juicios. Lo que sucede es que las amenazas de los caciques han llegado al asesinato de la pareja de Estela Ángeles, Ernesto Rábago, en el año 2010. Se le dieron medidas cautelares a Estela Ángeles, y el lunes de la semana pasada, en una reunión con la directora de Derechos Humanos de Gobernación, vi cómo Estela tomaba el celular que le dieron especial para llamadas de pánico, y un celular satelital, y se los aventó. Le dijo: mire, esto no sirve de nada. Ustedes no están haciendo nada. Una impostura. Es una impostura, estas medidas cautelares. Los ganaderos se siguen metiendo. Ustedes, la policía, no los desaloja. La policía municipal les ayuda. Y aunque tenemos todo a favor nuestro, todas las resoluciones jurídicas, la policía no hace nada, ni ustedes nos están protegiendo en realidad. Es una resistencia rarámuri también por la vía jurídica muy interesante, ¿sí? O la resistencia de la comunidad de Repechique, que detiene las obras del aeropuerto de Krill. Están detenidas. ¿Cómo es eso? ¿Es también una comunidad rarámuri? Es una comunidad rarámuri que se establece por ahí cerca. Empiezan a construir el aeropuerto internacional de Krill para usos turísticos, evidentemente. Interponen un recurso ante el juez de distrito en Chihuahua, y un juez de distrito muy consciente, de origen guerrerense además, ¿sí? Dice: oiga, me pusieron a estudiar toda la legislación internacional en materia de consulta a los pueblos indios, y emite un resolutivo donde dice que, dado que no hubo la consulta a la comunidad, que no está reconocida por la reforma agraria, que es una comunidad indígena de facto, ¿sí? Dado que no hubo esto, se suspenden las obras, les otorga el amparo, ¿sí?, del aeropuerto de Krill. Entonces, hay mucha resistencia de las comunidades indígenas, cada vez yo veo más comunidades organizadas. Tú escribiste en su momento también la experiencia de los levarones. Sí. En contra de la inseguridad y del narcotráfico. ¿Quiénes son los levarones? ¿Qué fue lo que sucedió en aquel año? ¿Y dónde están las cosas ahora? En 2009. En 2009, los levarones son una comunidad disidente de los mormones. Lo que los distingue, se llaman los levarones porque quien los fundó se apellidaba Levarón. Lo que los distinguió del corriente, del mainstream, digamos, de los mormones, es que ellos siguieron con la poligamia. Bueno. ¿Sí? Entonces, de hecho, son polígamos. Ellos se salieron del municipio de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde están los mormones, y se fueron al municipio vecino de Galeana. Y están asentados en un pueblo que se llama Levarón, ¿sí? Y parte también en la cabecera municipal de Galeana. Tú vas a esa región y parece que estás en una parte de Arizona o de Nuevo México. Incluso los tipos físicos pues son norteamericanos. Casi todos tienen la doble nacionalidad, hablan inglés, tienen su high school, etcétera, etcétera. ¿Dentro de territorio chihuahuense? Dentro del territorio chihuahuense. Entonces, en mayo de 2009, secuestran a un muchacho que se llamaba
que se llama, Éric Levarón. La comunidad, que es muy unida por la cuestión religiosa, étnico-religiosa, dice, nosotros no vamos a pagar el rescate. Porque si seguimos pagando el rescate, van a seguir Es una atacando. comunidad de agricultores acomodada, digamos. Ándale, de agricultores acomodada, ¿sí? Agricultores, y al mismo tiempo combinan la agricultura, sobre todo el cultivo de nuez y de chile, con trabajo temporal en Arizona, donde son constructores. Son constructores. No albañiles, constructores, ¿sí? Contratistas, digamos, ¿no? Entonces, pasa esto, dicen, no vamos a dejarnos, y se van en plantón a Chihuahua en sus vehículos, y tú ves, y pues puras muchachas y muchachos güeritos de high school, y iban dirigidos por dos personas, dos hermanos, Benjamín Levarón y Julián Levarón. El líder más carismático, el más articulado, era Benjamín Levarón. A la semana logran que se libere a su hermano. Movilizándose, Presionando al gobierno. La procuradora tiene que establecerse en Levarón durante unos días para dirigir todo el operativo. Creo que se pagó un rescate, pero no lo pagaron ellos. Dejaron libre a Éric, y a los 2 meses, un grupo de sicarios en la madrugada creo que del 7 de julio, había habido elecciones federales ese día, el domingo, en la madrugada de domingo a lunes, llegan a la casa de Benjamín, se lo llevan, oye el forcejeo, su cuñado que vive enfrente, Luis Wismar, se trata de meter en el asunto con una pistola, los otros llevaban metralletas, los sacan y en el panteón del pueblo, ahí los asesinan a los dos. Ante esto se cohesiona más la comunidad, y aparece, toma la dirigencia Julián Levarón, que se convirtió después en una figura nacional. Que acompañó durante un tiempo a Javier Sicilia. A Sicilia, sí. Ahora el asunto está un poco polémico, está un poco polémico porque estaba leyendo ayer una queja de habitantes no levarones del municipio de Galeana, donde dicen que la policía de Galeana y los policías estatales que están ahí están prácticamente nada más para cuidar a los güeros y que a ellos los están extorsionando. Pero los güeros formaron su propio... Policía un tiempo, ¿sí? Y después ya lograron que los defendieran. Que los defendieran, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero creo que es muy interesante también, en el municipio contiguo Buenaventura, hay una comunidad que si quisiéramos escribir un libro de cómo se hace, cómo se genera una revolución, esa comunidad sería interesante. Es el ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura. ¿Por qué, Víctor? Es un ejido, nace de una lucha agraria, desde los años 30, se convierte en un ejido ejemplar, es un ejido en los años 60, muy productivo, con 25,000 hectáreas de riego, y ahí nace el Barzón en Chihuahua, en los años 90. El movimiento en contra de la cartera vencida. De la cartera vencida. Pago de intereses usurarios. Exactamente, a los bancos. Y después de que se vence ese aspecto de los bancos, para pagar los intereses de los bancos, pues es el núcleo de la resistencia a las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad por energía eléctrica. Por si esto fuera poco, en 2012 coinciden 2 agresiones más a la comunidad. Por un lado, empieza a hacer trabajos exploratorios la mina El Cascabel, de una minera canadiense que se llama Max Silver, en terrenos del ejido. Y por otro lado, el agua del ejido viene del río del Carmen, que baja del municipio de Namiquipa al municipio de Buenaventura. Entonces, encuentran que los menonitas, río arriba, empiezan a perforar pozos cerca del río o a hacer tajos y a sacar con bombas el agua del río. Entonces, en 2012 hay un fuerte movimiento del ejido por un doble objetivo: detener
la extracción ilegal de agua por parte de los menonitas del Río del Carmen, y por el otro lado, ponerle un alto a la mina, Max Silver. Esto lleva a una lucha muy importante, pero en octubre de 2012, uno de los dirigentes de la comunidad, Ismael Solorio, es asesinado junto con su esposa. Misteriosamente. Misteriosamente por elementos del crimen organizado, seguramente pagados por algunos de los dos fuerzas que intentan intervenir en el ejido, que son los menonitas ricos o la minera Max Silver. Una historia apasionante de resistencias desde abajo a este mundo de la violencia. A este mundo de la violencia, sí. ¿Qué te parece, Víctor, si vamos a una pequeña pausa? Y ustedes, amigos, los invitamos a que regresemos en muy breves instantes para seguir escuchando este relato fantástico de luchas, de violencia, que parecen sacados de una novela o de una obra de Benedetti o Galeano. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Libertad de expresión, órale. Rompeviento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Estamos ya de vuelta para este último segmento del programa sobre Chihuahua, conversando con Víctor Quintana en este tercer aniversario de Rompeviento. Víctor, nos has narrado con bastante detalle el Chihuahua de abajo, las resistencias, otra vez el mundo de la violencia. Pero ¿qué está pasando en el Chihuahua de arriba? Hemos escuchado que hay denuncias en contra del gobernador por corrupción, malos manejos, negocios ilícitos, que vienen de personajes tan relevantes en la política nacional como el senador Corral. ¿Tú qué dirías que es lo importante de este terreno? Bueno, yo creo que está por demás decir que todo lo que he narrado ahorita, pues soy una parte interesada, o soy gente, o soy muy cercano a estas luchas, o he sido francamente
parte de alguna de ellas. Hasta perseguido. Hasta perseguido de repente, y en esto también. Mira, yo creo que tenemos el peor gobernador que haya tenido Chihuahua. Pero eso ya es mucho decir, Ya ¿no? es mucho Porque decirlo. hay una larga lista. Hay una ¿no? larga lista, pero yo creo que todo el mundo habla del gobernador Giner, que fue el que les dijo a los guerrilleros, que dicen que dijo a los guerrilleros de Madera, que se va a cumplir 50 años precisamente. Así es. Sería bueno platicar de El del eso 23 luego, de septiembre. El del 65. De Querían Arturo tierra, Ramis. pues denles tierra cuando los mandaron a la fosa común. Pero que fue un gobernador, a final de cuentas, que murió, que no se hizo rico. Sus hijos murieron incluso en cierta pobreza, los hijos de Giner. Pero tenemos ahora un gobernador voraz, autoritario, que ha sometido al legislativo con una ayuda tremenda del PRD, que ha sometido al legislativo. El gobernador es del PRI. El gobernador es del PRI, ¿sí? Hizo alianza el PRD con el PRI hace 2 años en Chihuahua, y que fue acusado por un hombre de izquierda, antiguo perredista, compañero de lucha, Jaime García Chávez, interpuso una denuncia el 23 de septiembre del año pasado por enriquecimiento ilícito. Están acusando al gobernador De haber invertido en un banco de reciente creación en Chihuahua, que era una unión de crédito nacida en Delicias, se llamaba Unión Progreso, y ahora se llama Banco Progreso, 65 millones de pesos, que no dice de dónde sacó. No dice dónde sacó el gobernador. El presidente de dicho banco es el secretario de Hacienda del Estado, muy conveniente. Jaime Herrera, ¿sí? Y otro de los accionistas principales es Carlos Hermosillo, que hasta hace poco fue director de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. Por eso tú alguna vez me viste mencionar que las juntas son la caja chica, las juntas centrales de aguas de algunos gobernadores. Ahora candidato a diputado federal por el PRI. Se presenta esta denuncia ante la PGR por parte de Jaime García Chávez y constituimos una unión ciudadana. ¿Constituimos quiénes? Mira, originalmente la llamada la hacemos alguna gente de izquierda, se suma Javier Corral, y luego que se constituya formalmente el 28 de noviembre Unión Ciudadana. Estamos como en el comité directivo un empresario, Pablo Cuarón, el exgobernador Francisco Barrio, Javier Corral, senador por el PAN, Blanca Gámez y la esposa de Javier, que no por esposa de Javier está ahí, Cintia Xavier, una periodista muy capaz, muy comprometida, Jaime García Chávez y un servidor. Somos los dirigentes de Unión Ciudadana y hemos hecho una serie de movilizaciones desde entonces, plurales, que han suscitado una gran simpatía por parte de la ciudadanía en todo Chihuahua, pidiendo que se investigue esto y pues realmente hemos recibido otro tipo de violencia. Qué bueno que se me estaba olvidando. Hemos contado la violencia sin sentido, la violencia del crimen organizado, la violencia de resistencia, y ahora vamos a hablar de la violencia fascista del gobernador. La violencia fascista del gobernador. Todas las acciones, todas las manifestaciones de Unión Ciudadana, hemos tenido que enfrentar la acción de grupos de choque del gobernador, dirigidos sobre todo por mujeres lúmpenes. ¿Pero qué les hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué Llegan, empiezan a insultar, a tirar trancazos, tal cual. Mujeres, básicamente. Mujeres de colonias populares. El 9 de mayo se hizo una barrida, el 8 de mayo una barrida de la corrupción afuera de la Secretaría de Hacienda, y llegaron un grupo de mujeres, siempre con un grupo de hombres escoltándolas detrás, y golpearon a varias compañeras de Unión Ciudadana. Víctor, estamos ya al final de este programa. Nos quedan 2 minutos para que nos digas qué hacer en ese estado, para que el Ay Chihuahua sea Ahí Chihuahua. Mira, yo creo que hay ese Ahí Chihuahua, y acabo de resumir todas las violencias que se viven en el estado.
Pero mira, en ese hay Chihuahua, también hay una I Chihuahua. Hay comunidades como la Rarámuris, hay comunidades como la de Benito Juárez en resistencia. Hay importantes centros de derechos humanos, el CEDEM, COSIDAC, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organizaciones sociales, está últimamente Unión Ciudadana. O sea, alguien me decía, Pietro Ameglio me decía un día, mira Víctor, yo veo que la violencia en Chihuahua está gravísima, pero hay algo que no veo en Tamaulipas, que donde también la violencia está grave, veo mucha reacción y mucha participación de grupos ciudadanos. Entonces, es lo que nos mantiene ahí, es esa esperanza. Pero ¿de dónde viene eso? Está muy claro que hay un elemento que viene de las comunidades rarámuris. Hay un grupo de defensores de derechos humanos también muy activo. ¿De dónde viene esa Viene de la energía? izquierda y viene de la iglesia y viene a algún sector también, yo diría, de la gente más progresista de Acción Nacional. De esos tres vertientes viene. Primero de la iglesia, de la izquierda, comunitarios y un cierto sector de las luchas del 85-86 de la insurgencia electoral. ¿Hay esperanza en Chihuahua? Yo creo que sí hay esperanza, donde hay resistencia y esperanza, y además hay unos excelentes periodistas como Wilibaldo Delgadillo, como Marcela Turati, que han estado contando todo lo que pasa en estos años terribles. Víctor, muchas gracias y de ¡ay Chihuahua! A ¡ay Chihuahua! Sí, gracias. Muchas gracias por tu participación hoy. Y a ustedes amigos también muchas gracias por estar hoy aquí en la noche. Una gran felicitación al equipo que hace posible Rompeviento en su tercer aniversario. Un equipo magnífico. Y ya saben, los esperamos la semana que viene. Y a continuación no se pierdan lo que Rompeviento se llevó con la muy brillante conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.